Vamos entonces esta noche a comenzar pensando un poco en las lecciones pasadas. De pronto para los que hay algunos que no hayan estado o ya los que han estado, siempre es bueno hacer como una especie de retroalimentación para que no nos sintamos como desubicados en el estudio. Y quisiera ir, los que tienen sus apuntes, que fuéramos leyendo los títulos de las lecciones y así quizás hagamos un poquito de memoria a lo que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, la idea de los días miércoles es estudiar el libro de Hechos. El día de los miércoles normalmente lo conocemos como evangelismo y discipulado, ¿cierto? Y se han aprendido principios muy bonitos sobre el discipulado, sobre el evangelismo, sobre las misiones. Pero el Señor nos ha estado guiando y nos ha guiado el libro de Hechos, un libro clave para la comprensión de las misiones y de lo que es la iglesia, ¿no? Y cómo empezó la iglesia. Eh, entonces vamos a hacer un pequeño repaso hoy de lo que hemos venido estudiando en el libro de Hechos. Comenzamos en la lección 1, hicimos una introducción. En esa introducción hablábamos un poco sobre cómo los evangelios se conectan con las epístolas por medio de hechos, ¿no? Veíamos cómo se pasó de una ubicación geográfica que sería Jerusalén al mundo conocido, que eso ya entramos más a fondo en las otras lecciones, cómo pasó de simplemente ser conocido por un grupo pequeño de personas a ser conocido por miles de personas, cómo pasó de los judíos a los gentiles. Y eso fue la lección 1. Básicamente fue una introducción a lo que íbamos a estar viendo. Hechos como un vínculo entre los evangelios, lo que hizo Jesús y la iglesia del futuro. Ahora bien, lección 2. Los que tienen sus apuntes pueden ir mirando. En la lección 2 de Hechos estuvimos viendo el autor, que de pronto, si alguien recuerda quién es el autor, sería bueno que lo diga. Gracias, Meli. ¿Quién fue el autor del libro de Hechos? Lucas, Lucas. el doctor, médico. Lucas, el médico, y eso lo vimos en esa clase, ¿no? Observamos una evidencia interna y una evidencia externa de por qué Lucas era el autor. Todas las lecciones están en YouTube. Si usted está atrasado, si usted no tiene una lección, si usted no tiene el material, háganoslo saber y nosotros se lo vamos a pasar. El material, porque la idea de este curso es que usted va rellenando un material para su aprendizaje. Esa vez vimos el autor, el destinatario que decíamos que era el excelentísimo Teófilo y el propósito de Hechos. Eso, lección 2. ¿Cuál era el propósito? Decíamos, bueno, confirmar la fe, enfocar la salvación y defender el cristianismo. Eran como algo del propósito del libro como tal. Saltábamos a la lección 3 y en la lección 3 vimos algo muy interesante, era sobre el contexto histórico de Hechos. Ahí estuvimos viendo cómo el libro se da en un contexto grecorromano, ¿no? Y abarca un periodo de 30 años aproximadamente. Son datos que ya los que pronto quieren ahondar o ir más allá, pues sería bueno que se vuelvan a las notas, inclusive puedan investigar más sobre eso, ¿no? Lección 4, vimos el panorama de Hechos. No sé si recuerdan que allí vimos el bosquejo de Hechos, que realmente era un bosquejo histórico. Hoy vamos a volverlo a ver, bueno, la próxima lección probablemente, y veíamos que comenzó en Jerusalén y terminó en Roma. Entonces, cómo el Evangelio de una otra forma tuvo un avance geográfico y se expandió. Y si seguimos avanzando, encontramos la lección 5, que fue la última que vimos, que fue la semana pasada, y veíamos cómo teníamos que leer Lucas, el Evangelio de Lucas, con Hechos como un todo. Y leerlo como un todo significaba comprender la estructura que tienen los dos libros y los paralelos que tenían. Quizás recordando un poco lo que vimos, decíamos, Lucas se ponía una flechita, no sé si lo recuerdan, y otra flechita abajo,
que decía Hechos y había como un paralelo estructural. Hablábamos que, de pronto para que recuerden un poco, de los juicios, por ejemplo. Lucas, en el Evangelio de Lucas, habla sobre varias veces que Jesús es dirigido a ciertos juicios, y en Hechos se contempla también a Pablo siendo llevado a varios juicios. Entonces él maneja ciertos paralelos en su forma de escribir los dos libros. Y hoy vamos a estar viendo la lección número 6. Y tiene que ver un poco con las transiciones que se hacen en el libro de Hechos. Transiciones del libro de Hechos. Les voy a compartir para ustedes la diapositiva. Recuerden que la idea es participar para que vamos como aprendiendo más. Entonces acá está la lección de hoy, Hechos. Por acá. Transiciones en Hechos. Pues Hechos, si ustedes han ido entonces agarrando un poco la idea, nos vamos a dar cuenta que Hechos es un libro de movimiento. Hechos es un libro de movimiento. También de transiciones y un libro de avance. Eso es muy interesante a la hora de comprender varios versículos del libro de Hechos, que a veces, y esto es algo que voy a inculcar mucho, a veces tomamos uno que otro versículo y lo volvemos el centro, o tomamos versículos dispersos y a veces cometemos ciertos errores en la interpretación. Si usted lee el libro de Hechos así a la loca, usted va a decir, vea, a los que seguimos a Jesús tienen que aparecernos lenguas de fuego, como lenguas de fuego acá, y hablar lenguas. Usted va a terminar en esas deducciones si no lee el libro en su entendimiento completo. Cree en y es algo que va a ver hoy, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Si usted cree en Jesús, ya toda su familia es salva. Bueno, habría que entender el contexto del libro de Hechos o el libro de Hechos como un todo. Entonces, clave, cuando usted piensa en el libro de Hechos, es un libro de movimiento, de transiciones y de avance. ¿Por qué lo decimos? Bueno, recuerdan que hubo un avance geográfico. No sé si lo recuerdan y vimos este mapa. Observamos cómo el Evangelio comenzó en ¿dónde? En Jerusalén, acá donde estoy señalando el puntico rojo, y se fue creciendo, pasó a esta zona de Judea, Galilea, Samaria, luego hasta Antioquía, por este lado, luego esta parte de Chipre, Asia Menor, luego avanzó hasta la parte de Macedonia, Acaya, donde sería Éfeso, Corinto, Tesalónica, Filipos, que inclusive son cartas que luego Pablo escribe a esos lugares donde estaba, a las iglesias de esos lugares, ¿no? Como sería, digamos, el caso de Corintios. Ahora bien, luego salta de Jerusalén hasta Roma. Entonces ahí vemos que el libro de Hechos nos muestra que un avance geográfico. Un avance geográfico. Desde Jerusalén, que sería la capital del judaísmo, esto lo pueden poner ahí en sus notas, hasta Roma, que sería la capital del mundo. Esto, queridos, es clave. Porque salió de Jerusalén un pueblo, una ciudad, sí, pequeña, con sus creencias de una u otra forma, pero de ahí iba a salir a la capital del mundo, donde probablemente había gente de todos lugares, y el hecho de que el Evangelio llegara ahí e impactara ahí, iba a tener gran trascendencia en que el Evangelio llegó a usted y a mí, después de miles y cientos de años. Van conmigo hasta ahí, ¿no? Lucas demuestra que el crecimiento, eso es un apunte muy interesante, Lucas demuestra que el crecimiento, ojo a esa palabra, el crecimiento, es parte de la naturaleza del Evangelio. En el libro, él demuestra que la semilla se tira, inmediatamente
genera revuelo y empieza a haber un crecimiento. El evangelio empezó aquí en Jerusalén. Jesús les dice, va, reúnanse ahí en Jerusalén, va a llegar el Espíritu Santo. E inmediatamente pasa eso, el evangelio empieza a crecer. Y lo observamos, si no estoy mal, la clase pasada y veíamos cómo dice que la palabra crecía entre ellos, ¿no? Y se fortalecía y bueno, y constantemente se nos da esa idea de crecimiento. Entonces el evangelio implica eso. Miren, cuando el evangelio llega a una familia, y normalmente genera impacto en los que están alrededor y transformación y crece. Y entonces ahí es cuando podemos ver un versículo como el que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, si lo entendemos en el contexto de Hechos, nos damos cuenta que sí, que tiene que ver mucho con cómo el evangelio sí o sí tiende a expandirse, a crecer, a impactar a los que están alrededor. Entonces, Lucas demuestra que el crecimiento es parte del evangelio. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Bueno, estamos viendo, permítanme aquí que esto se me fue, que Hechos es un libro de movimientos, transiciones y avance. Avance geográfico, lo estuvimos recién viendo, pero también una transición étnica. ¿Cómo así que una transición étnica? Bueno, ¿qué grupo étnico había en el capítulo 1 al capítulo 7? ¿Dónde estaba enfocado todo? Los judíos. Los judíos, muy bien. Luego, si nos vamos al final del libro, ¿qué grupo étnico podríamos pensar que se estaba enfocando ya el libro? Gentiles. Gentiles. Es decir, gentiles son personas que no eran judías, que no habían crecido como judíos. Entre esos dos grupos, miren que hay otros capítulos. Está el capítulo 8 al capítulo 12. Y aquí encontraríamos la dicha transición. Una transición. Una transición sería un cambio, en este caso, de un grupo étnico a otro grupo étnico, de un estado a otro, una transición. ¿Cómo estamos de plata? Una transición. La primera mitad podríamos decir, ¿qué pasa pensando en los, se refiere a los judíos, va a estar trabajando en los judíos, se da la transición y luego llegamos a la segunda mitad donde nos vamos a estar enfocando en los gentiles principalmente. Ahora pensemos un poco en esa transición. No sé si ustedes se animan a ir en sus Biblias, simplemente vamos a estar observando algunos pasajes, o más bien, o quizás ayudándonos un poco de algunos títulos que tienen las Biblias, aunque no son inspirados por Dios, digámoslo así. El capítulo 8, si ustedes van al capítulo 8, y quizás el versículo 5, podríamos ver el versículo 5, dice que entonces Felipe, de Hechos 8, 5, dice entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces el primer digamos, el primer acontecimiento que se da para que esta transición se dé es que se llega a predicarles a los samaritanos. Y eso es importante. Yo quiero que en esto ustedes comprendan algo y es que el Señor es inteligente y de una otra forma Lucas al escribir muestra que el Evangelio no pasó de los judíos a los gentiles de inmediato, sino que hubo un proceso. Entonces, inicialmente, esa transición étnica se da llegando a los samaritanos. ¿Dónde estaban los samaritanos? Les voy a mostrar un poco en el mapa anterior.
me toca volverme bastante acá. Los samaritanos se encontraban por esto, entre este cuadro, estaban por acá, por estos lados. Muy interesante. Es decir, el evangelio no fue que estaba aquí y empezó acá y de un momento a otro terminó en Roma, sino que fue llevando un proceso étnico. Entonces, los samaritanos. Ahora, si ustedes me acompañan, o no vamos a entrar acá, pero si quieren me acompañan ahí al capítulo 8, ahí mismo en el capítulo 8, versículo 26. Si alguien de pronto tiene el título, si no soy mal, a la Reina Valera, hay un título ahí. El versículo Felipe y el etíope. Ok, Felipe y el etíope. Más adelante se nos habla también en el capítulo 10 de otro personaje y es Cornelio. Entonces es interesante que esos varones eran temerosos de Dios. Ahora, ninguno de ellos dos eran judíos, pero el evangelio llega a ellos. Ahora, ¿cuál era la particularidad con ellos? Que eran personas temerosas de Dios. Probablemente profesaban lo mismo que los judíos, pero no eran judíos. Y esto es clave en la transición hacia los gentiles. Ya que de una u otra forma la mente de los judíos fuera abierta de que el evangelio era también para los gentiles, al igual que los samaritanos recibieran el evangelio. Eso era otra cosa que al judío de hueso puro iba a ser muy chocante porque ellos no se querían mucho con los samaritanos, ¿no? Entonces esto hace parte de esa transición de los judíos a los gentiles. Recuerden, Hechos, un libro de avance geográfico, pero también de transiciones. En este caso, una transición étnica. Ander, qué Dime. pena. Es que me parece muy interesante, de cierta manera, lo que estás diciendo sobre la transición y me parece que el Señor tuvo en cuenta, por así decirlo, esas transiciones, pues porque Él lo pudo hacer abruptamente para todos y ya, ¿cierto? Pero Él tuvo en cuenta esas transiciones para los mismos apóstoles. Ayer Joan y yo estábamos leyendo Hechos 10 justo, Pedro y Cornelio, y Pedro, bueno, tuvo una visión y después cuando fue a la casa de él le dijo como, si el Señor no me hubiera hablado antes, yo no entraría en su casa porque no se nos permite en las tradiciones judías juntarnos con gentiles. Y como de cierta manera veíamos tan impresionante ese arraigo, por así decirlo, cultural y tradicional que ellos tenían, tan fuerte que era pues hasta discriminatorio, ¿cierto? Y de cierta manera era necesario que ellos pasaran por esa transición para que no fuera como tan chocante, sino que ellos fueran entendiendo y el Señor fue trabajando en sus corazones que cuál era la razón de Jesús, no solamente para los judíos, sino el plan más allá el plan más allá del judío, exacto, Sí. lo que prometió en realidad Abraham. Es muy interesante, Cata, porque se nos está diciendo, mire, esto de Jesucristo no es algo de unos cuantos, sino que es algo que va a trascender. De hecho, nos está diciendo, esto va desde los judíos, pero esto va a trascender al mundo entero. Y de los años en adelante, de lo que sería esta época en la que ellos estaban. Entonces, Hechos nos dice, mire, esto no es cualquier, Lucas a través de Hechos, esto no es como que algo que empezó y ahí no, esto es algo que realmente tuvo un impacto global, ¿no? Y hasta el día de hoy lo tiene. Gracias, Katica. Pasa algo también muy importante en la transición y es en el capítulo 9 donde se narra la conversión de Pablo, conocido como Saulo. Recuerden que Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, como aquel que iba a ir a predicar a los gentiles. Ahora, el tema con Pablo es muy interesante porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, de los dichos cristianos, ¿no?
de los que seguían a Jesús o de los que fueron cerca de Jesús. Es decir, Pablo consintió en la muerte del primer mártir, Esteban. Pero ahora ese hombre asesino de cristianos que los perseguía a morir, se estaba convirtiendo a lo que él perseguía. Y eso entonces trae un impacto bastante grande entre los judíos y entre los gentiles. Miren el Señor cómo planea todo para que el evangelio no fuera algo de unos pocos, sino de muchos. Sí. Johncito. Yo lo puedo molestar y qué pena, es que tengo una duda en algo. Usted puede poner el mapa de nuevo de Jerusalén y todo, que me causó algo leyendo algunos versículos aquí. Sí, ven y verás. Acá. Listo. Mira, sí, mira que me pareció algo muy interesante y lo quiero leer, capítulo 8, el versículo 1, la segunda parte, dice: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Listo, dijimos que la iglesia, bueno, dijimos que había empezado todo en Jerusalén, ¿listo? Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Qué interesante eso, qué interesante. Tuvo que haber una gran persecución para que ellos salieran del lugar donde estaban. Y ahí empieza lo que estaban hablando ahora, acerca de un cambio ya en el capítulo 8. Me pareció impresionante. Usted trae a colación un tema muy fuerte, pero que quizás también lo tenía en los planes tocarlo hoy. Y me gusta porque tú tocas, hay dos oleadas de persecución muy fuerte que se dieron en Jerusalén. Fuertísimas. Y esta es la primera, y ya en este vamos a ver la segunda. Pero es impactante que la persecución en todos los contextos de la historia cristiana ha traído expansión, ha traído cristianos verdaderos, firmes, dispuestos a morir. Quizás una de las peticiones más ridículas a la mente humana podría ser: Señor, danos persecución. Porque usted se imagina lo que traería la persecución. Cristianos dispuestos a morir y un colador impresionante de los que dicen ser cristianos. Entonces, no, y negando a Jesús. Gracias, John, por eso. Muchas gracias por eso. Impresionante esos versículos. Y tenlos ahí porque igual de pronto ahorita los miremos un poco. Vamos por acá y llegamos a la conversión de Pablo. Entonces, la conversión de Pablo, súper clave en esto de que el evangelio salga de los judíos a los gentiles. Y luego en el capítulo 11 se da algo muy hermoso, si ustedes me acompañan ahí, que quizás en esto ahondemos un poquito más cuando lleguemos a esos textos. Pero en el capítulo 11 del versículo 19 aparece otra vez lo que veníamos hablando con John. Versículo 19, síganme ahí la lectura. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ubíquense en el mapa de su cabeza, que ya sé que lo tienen claro dónde es Antioquía, hablaron también a los griegos, y empezaron a hablar a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y ojo a esto, y la mano del Señor, esto es muy clave, estaba con ellos. Hermanos, ¿qué parte de esto uno no entiende en la vida personal de uno o en la vida de nosotros como iglesia?
Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí no dice que hicieron un show o que hicieron, no sé, comida y que, no, aquí lo que importaba era que la mano del Señor se movía a favor de ellos. Y entonces, versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en donde. Ahora ya ustedes se ubican allá, estaba en Jerusalén. Eso llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué hizo la iglesia en Jerusalén? Dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, claro, llegó ahí a Antioquía y vio un montón de gente convirtiéndose, creyendo, griegos, porque está hablando de que muchos griegos se convirtieron. Dice entonces, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Ojo con esto. Estamos en Tarso, estamos voy a mostrar el mapa. Estamos por aquí, en Jerusalén, aquí en el punto rojo, mírenme acá, ¿cierto? Jerusalén. Entonces, de Jerusalén se dan cuenta que aquí en Antioquía, en este lugar, se está convirtiendo la gente y envían ¿a quién? A Bernabé. Lo envían acá, ¿ja? Envían a Bernabé. Y entonces Bernabé se viene a Tarso, que queda como por estos lados, si no estoy mal, y mi memoria no me falla. Déjenme, yo miro. Queda exactamente como por acá. Tarso. Se viene a Tarso y recoge ¿a quién? A un hombre llamado acá Saulo. Y se lo trae para Antioquía. ¿Van conmigo? Miren que eso es muy bueno verlo con el mapa. Y llegan a Antioquía. Estamos en el versículo 25. Ojo al 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. La iglesia, es decir, el grupo de personas que había creído en Jesús. Ese grupo de personas que había creído en Jesús comenzaron a reunirse y entre ellos ya estaba este hombre llamado Bernabé, pero también Saulo. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó, ojo que en donde, si yo le hago esta pregunta para un examen, les digo, ¿en qué lugar se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez? Bueno, usted va a decir, querido Anderson, eso pasó en Antioquía. En la iglesia, que iba a ser la iglesia que iba a enviar a Pablo y a otros muchos a viajes misioneros. Precioso. Precioso esto. Voy a volver acá, a donde estábamos. Estamos viendo que Hechos es un libro de transición y de avance. Entonces, en el capítulo 11, versículo 19, esto lo copian ustedes ahí en sus hojitas, se da la plantación de iglesia en Antioquía, iglesia misionera a los gentiles. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia que iba a estar compuesta por judíos probablemente, pero por muchos griegos, gente con otras creencias, con filosofías e ideas, pero ahora iban a estar creyendo en Jesús como un hombre que vino a la tierra, murió por los pecados y resucitó. Esa sería la iglesia de Antioquía. El arrebatamiento para Anderson. Tranquilo, hermano, no se preocupen. Ah, bro, el agüita. Tío, pues el micrófono, bro.
Estaba yendo por agüita. Entonces, capítulo 12, el versículo 1 al 25, y les animo a que vayamos allá a Hechos, se nos va a narrar otra circunstancia que aquí toca con lo que nos decía John ahora. Miren el versículo 1, es del 1 al 5. Aquí pasa algo bien interesante. Y de pronto, si Fabiancito nos colabora leyendo, Hechos 12, 1 al 5. Buenas noches para todos. 12, 1 al 5. Sí. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No vamos a entrar mucho en detalle en esos versículos, solo quiero que observen que en Jerusalén se despierta una gran persecución. Y esto es impresionante. Es decir, la persecución allá era horrible, tanto que, es decir, los judíos netos odiaban a los cristianos. No los soportaban y querían matarlos. Y eso se va a ver en todo el libro, ¿cierto? En Jerusalén. Pablo en todo tiempo, no, yo tengo que ir a Jerusalén. Y todo el mundo le dice, no, no vaya a Jerusalén, que ya lo van a matar, lo van a volver una nadie. No, yo tengo que ir a Jerusalén. En Jerusalén también el Señor estuvo y fue igual con él. De Jerusalén, usted decía, soy cristiano, era decir, mátenme. Aquí estoy, mire, mátenme, yo soy cristiano. Usted decía que seguía a ese hombre llamado Jesús, yo creo lo que dice Jesús, se dice de Jesús, usted iba a morir. Entonces en Jerusalén se da esa persecución. Ahora, no solo por los judíos, sino también dice que el rey Herodes echó mano de algunos, en esta versión dice, de algunos de la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para maltratarlos, hacerles mal. Pero entre esos tomó a uno de los discípulos, que quizás fue el primero que murió, según este relato, a espada, y lo mató, a Jacobo, el hermano de Juan. Y ahora miren el versículo 3, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Y lo cogió y lo metió a la cárcel. Entonces aquí había un plan, en cierto modo, de los romanos también, por querer apagar a los cristianos. Yo leía un libro y decía que es como si se hubiera bajado una nube espesa, oscura en Jerusalén, donde todos los cristianos estaban en asombro. Decían, nos están matando por decir que creemos en Jesús. Matan a Jacobo y ahora tienen a uno de sus principales hombres llamado Pedro en la cárcel. Y esa persecución en Jerusalén genera lo que John decía ahorita, empieza a generar que la gente se vaya de ahí, de ese lugar, y vaya a otros sitios con el Evangelio. Y se da esta transición. ¿Qué más generó la persecución? Lo que les dije ahorita, verdaderos cristianos. Generó gente dispuesta a morir por lo que creían. Impresionante. Vamos a avanzar un poco.
Y es que Dios estaba preparando el camino. Y eso se nota grandemente ahí. Dios preparando el camino. Los samaritanos, y eso es lo que ahorita decíamos, eran en cierto modo primos de los judíos, por decirlo así. En su tiempo eran puros paganos en esa zona que creían en otros dioses, pero que se juntaron con los judíos que habían ahí en la zona. Entonces por eso los judíos les odiaban tanto, ¿no? El etíope, el Cornelio, temerosos de Dios, la conversión de Pablo, eso es como manerita de medio resumen, y la iglesia de Antioquía que iba a ser la base para el ministerio de los gentiles. Entonces podríamos decir que con esto estaríamos a medio paso entre los judíos y los gentiles. Con estos acontecimientos y esto que se da, el evangelio empieza a salir sobre personas que jamás habían escuchado, probablemente muchos de ellos, del Dios de los judíos, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para otras naciones quizás no existía tal cosa, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al día de hoy, para nosotros es súper conocido el Dios de Abraham, Isaac y Jacob por estos acontecimientos. Me dicen si puedo pasar. Eso más bien se lo preguntamos directamente a Catalina. Sí, gracias. Pasamos. Sí, profesor. Ande, yo reemplazo a Cata, espérame un segundito, por favor. Dale. Ay, no ven que no soy la única. Antes Sí, la Cata, única tú eres, de los que tú eres la única. Están quitando el juez. Cata, sea ejemplo en todo, hermana. Es que Cata es nuestra vocera. Como yo veo que Cata se atrasa y yo también, entonces digo, no, Cata va por las catas. Miren qué lindo que es Dios y cómo obra esta transición. Recuerden que esto se da en un lapso de 30 años, ¿no? Todo el libro de Hechos. Pero él no hace un cambio brusco, sino que él lleva un proceso en la forma de pensar, lo que decía Cata ahora, de los mismos cristianos, para ellos, para alguien como Pedro, que había en cierto modo, que era judío y era como que no, pues, ¿cómo voy a comer con un gentil, ¿no? Eso es inmundo. Pero como Dios empieza a trabajarle todo su pensamiento y termina llevando el evangelio a los gentiles. Si el Señor no lo hacía así, muy posiblemente muchas personas como que hubieran chocado con eso y no se hubiera dado quizás el crecimiento que se tuvo luego. Entonces vamos a pasar, recuerden, estamos viendo que Hechos es un libro de avance, vimos que es de avance geográfico, vimos que de transiciones, porque cambió de judíos a gentiles, una transición étnica, y ahora vamos a ver que también tuvo una transición en el personaje destacado. Eso es lo que nos muestra Lucas. Si vamos a la parte 1, ¿cuál de los apóstoles se destaca en Hechos 1 al 12? ¿Quién me lo puede? Pedro. Pedro. Muy bien. Póngase en un 5 ahí. Pedro es el que se destaca ahí. Si vamos a la segunda parte, entre el capítulo 13 y el capítulo 28, ¿quién se destaca? Sam. ¿Quién, Fabiancito? Pablo. Yo por aquí leí los labios. Evidentemente, Pablo. Tenemos entonces una transición entre Pedro
y Pablo. ¿Qué pasa en esa transición? Bueno, capítulo 7 aparece un hombre llamado Esteban. En el capítulo 8, un hombre llamado Felipe. Y en el capítulo 9 empieza a menguar, aparece alguien nuevo que sería Pablo, con su conversión, se narra la conversión de Pablo. Y capítulo 10 al 12 se narra lo último de Pedro. Ahora, Pedro, hay una excepción y Pedro se vuelve a mencionar en el capítulo 15. En el capítulo 15 vuelve a aparecer, pero es solo un fragmentico y ya. Pero es como un declive, ¿no? Entonces se empieza a difundir Pedro y empieza a salir Pablo. Entonces hay una transición de personaje. Lucas al escribir es muy intencional en eso. No sé si usted lo ha notado, pero dice, ve, aquí siempre habla de Pedro. Y usted ya va llegando al final y dice, ve, terminó solo hablando de Pablo. Cuando usted se lee el libro así un recorrido, usted se va a dar cuenta de eso. Y en esa transición nos encontramos con Esteban, Felipe, la conversión de Pablo, que iría a empezar en los capítulos 12 al 28, y la finalización con Pedro. Es muy interesante que tanto Esteban y Felipe fueron elegidos en el capítulo 6 para apoyar a los apóstoles en el ministerio. Es notable, dice este fragmento, dice que es notable que los 7 tienen nombres griegos, ¿no? Lo que podría sugerir que todos pertenecían al grupo helenístico. ¿Cómo así que helenístico? Bueno, que eran judíos que probablemente habían nacido fuera de Palestina. Usted puede ponerlo ahí como notica, ¿no? No tenían sangre de una u otra forma griega, pero seguían y adoptaban la cultura griega. Eso es clave, porque recuerden que estamos pasando de una cosmovisión judía, de un pensamiento judío, a un pensamiento abierto a todas las naciones. Entonces, cuando se escogen, y si no sé si recuerdan, voy a leerlo a favor de ustedes. En el capítulo 6, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, y esto es interesante, de los griegos contra los hebreos. Entonces ahí se escogió entre esos varones, se escogió a Esteban y a Felipe, que muy probablemente tenían ese puente que se necesitaba. No eran judíos de hueso colorado. Así es un dicho, no sé si está bien dicho. No eran judíos de hueso colorado, pero también tenían de una u otra forma la cosmovisión griega, pero ahora estaban convertidos al evangelio. Y eso iba a jugar un papel importante en esa transición. Empieza a extenderse un puente entonces entre Israel y el mundo gentil. Pues tales hombres, de esos 7 elegidos en Hechos, han de ser los instrumentos en las manos de Dios para la presentación del evangelio en aquel mundo gentílico que también conocían, a pesar de ser ellos mismos judíos. ¿Están conmigo? Ander, ¿me regalas un segundito la anterior, por favor? Sí, aquí está. Qué pena, una pregunta. ¿Eran judíos nacidos en Palestina? Fue el comentario que hiciste. Judíos nacidos fuera de Palestina.
fuera de Palestina. Claro, de padres judíos, pero habían nacido fuera de Palestina. Gracias, Andy. Pero Gracias, Ante. en sí como tal, ellos no tenían sangre griega, pero sí ya habían adoptado de una u otra forma la cultura griega. Entonces, en ese cambio ahí como entre judíos y griegos o gentiles, jugaban un papel importante, porque acuérdense que cuando se escogen ellos, es cuando hubo esa queja de parte de los griegos, como, hey, mire, ustedes están desatendiendo a las viudas, entonces ahí los escogen a ellos. O sea que ellos, Anderson, ellos eran como el nexo ahí, para Sí. poder que llegara y penetrara en Grecia a los griegos, pues todo el evangelio. Hacía parte, en cierto modo, en todo el trabajo que Dios estaba llevando para que hubiera esa transición. Entonces fueron detalles como esos donde el Señor llevó a cabo la transición de un pensamiento solo judío a abrirse a los gentiles. Y ellos tenían mucho conocimiento griego, la cultura griega la tenían muy bien. Porque se habían criado de una otra forma con los griegos. Entonces sabían... Andy, Muy bien. Sí. Perdón, estaba pasando el nombre. Que justo con este comentario. Una moto súper bullosa, qué pena con todos. Dice, iba a decir que con el comentario que hiciste con la elección de los 7 diáconos, que todos tenían nombres y pues que griegos, también a mí me pareció muy interesante que el último, Nicolás, hace la aclaración en la Nueva Traducción Viviente, dice, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. O sea, él no era gentil, pero se convirtió al judaísmo. A mí me parece muy interesante cómo ese hombre estuvo dentro de ese grupo tan importante que fueron los primeros diáconos y que le iban a ayudar pues a ese apoyo a los apóstoles. Es muy bueno. Sí, ahí en la Reina Valera también dice que Nicolás era prosélito de Antioquía. Muy interesante. Un buen dato allí. Avancemos. Si ustedes se animan a mirar sus hojitas desde el principio, ustedes se van a dar cuenta que comenzamos con un avance geográfico, luego nos fuimos con una transición étnica, si ustedes miran ahí en sus hojitas, porque estamos hablando que Hechos es un libro de movimiento, transiciones y avance. Entonces, avance geográfico, transición étnica, la que acabamos de ver, luego transición de personaje destacado, y luego viene esta otra parte que nos habla de una transición de iglesia. Miren acá. Comenzamos con la iglesia madre, que empezó en Jerusalén, ¿cierto? Acuérdense, aquí en esta parte del mapa, Jerusalén se da la iglesia madre. ¿Listo? Ahí ya están en sus notas otra vez. Vamos a la página 2 y dice Iglesia Madre Jerusalén. Se puede marcarlo ahí. Luego, podríamos hablar de la iglesia misionera que se daría en Antioquía. Esto lo vimos ahorita por acá. Amén. La iglesia en Antioquía. Entonces, tenemos una transición de la iglesia de Jerusalén a la iglesia misionera en Antioquía. Es decir, que aquí habían, si ustedes miran, aquí habían judíos ya abiertos en la iglesia de Antioquía, habían judíos abiertos culturalmente. Ojo, eso que estoy diciendo es muy importante. Habían judíos abiertos culturalmente. Ya no estaban cerrados en el judaísmo como tal. Esto no quiere decir que seguían las costumbres paganas de los griegos,
pero que sí tenían una cosmovisión abierta a los griegos. Esto a la hora de pensar en misiones es muy importante. Es muy importante. Y luego llegaríamos a la iglesia en Roma, ¿cierto? Que más adelante Pablo ya les va a escribir a la iglesia en Roma, que ponemos acá como iglesia con nuevas fronteras. Porque ya el hecho que la iglesia que estuviera en Roma significaba muchas cosas. Significaba que estaba en la capital del mundo conocido y que de ahí podía extenderse con mayor facilidad hacia otros lados, hacia España, que probablemente llegaría allá. Voy a tratar de, bueno, o quizás lo pueda mostrar la próxima clase, tratar de mostrarlo, hacia unos sitios donde se cree que se expandió el evangelio ya en el año 300 después de Cristo, pero ya empieza a llegar a lo que es España y bueno, y se extiende en la parte de Europa. Pega este salto, mírenlo acá. Roma, la iglesia, nuevas fronteras. Si usted puede hacer esas flechitas ahí en el mapita chiquitico que tienen, sería bueno. Entonces hay una transición de iglesias. Miren qué bacano como escribe Lucas. No sé si les ha llamado la atención, pero él es muy inteligente a la hora de escribir todo, cómo relaciona lo que es el Evangelio de Lucas con el libro de Hechos, cómo lo ven como un todo y una continuación de donde empezó el cristianismo y lo lleva hasta el punto final. Y cómo tiene esas relaciones y dice, no, esto es un libro que empezó acá y terminó acá, y esa transición entre la cultura judía y los gentiles, los que no son judíos, luego la transición entre los personajes que hace, y luego llegamos a una transición entre las iglesias, y ahora pasamos a una transición en lo que respecta a la aceptación del evangelio. Ya vamos a comprenderlo bien. Pasa que algunos aceptaban el evangelio, pero luego otro grupo más empiezan a aceptar el evangelio. Ya vamos a ver un poco esa transición. La aceptación del evangelio por los judíos. Entonces, si ustedes me acompañan al capítulo 2, aquí nos vamos a mover así rápidamente por unos versículos específicos de Hechos. Todavía no estamos mirando, para que de pronto se nos asuste y diga, ay, no, pero es que Anderson pasa por esos versículos como en vez de estudiarlos bien, o por ahora no nos interesa eso, nos interesa comprender el todo del libro. Entonces vamos a saltar al capítulo 2, versículo 41. Miren lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces pónganle ahí, 3,000 judíos conocieron el evangelio ese día. Dice que se añadieron como 3,000 personas. ¿Se acuerdan que estamos entre los judíos? Interesante también que habían judíos de muchos lados del mundo por el Pentecostés. Ahora, capítulo 4, versículo 4. Miren lo que dice. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones ya era como de 5,000. Entonces probablemente creyeron otras 2,000 personas para formar un total de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Había un gran número de nuevos creyentes. Ander. Sí. Bro, perdón. Y lo interesante de esos judíos es que cuando ellos ya se convierten al Señor Jesucristo, ya toman como si todas las promesas que muchos de ellos hasta el día de hoy no las tienen. En cuanto a qué, capítulo 13, versículo 32, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús,
Ahora sí ellos ya reconocen al Mesías como la promesa, como la promesa hecha. Sí. Para ellos, para los judíos ahí, leer el Antiguo Testamento ya era otra perspectiva totalmente diferente, porque ellos empezaron a ver en todo el Antiguo Testamento a Jesús y pasarían por pasajes como Isaías, donde se habla del Isaías 53, ¿cierto que es Isaías 53? Donde se habla del, sí, Isaías 53, por ejemplo, donde se habla del sufrimiento del Señor Jesús, ¿no? Entonces, para ellos ahora tendría todo el sentido. Y muchas de las promesas dirían, no, aquí están cumplidas. Y serían afirmados en ello. El 5.14, leemos rápidamente, nos habla y dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces, habla de gran número. Si vamos al 13.43, este es ya más adentrado. Miren que ya nos queda un poco más fácil pensar por capítulos. El 2, el 4, el 5, el 13. Recuerden que ya en el 13 estamos llegando a una transición de personaje. Y ahí en el 13.43, lo busco acá. 13.43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando le persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces, muchos de los que judíos y de los prosélitos. Ahora bien, capítulo 17, versículo 4. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Ahora, acá ya aparece una expresión y es algunos. Algunos. 28-24. Dice que, y algunos, Hechos 28-24, asentían a lo que se decía, pero otros, ojo a esto, pero otros ya no creían. Algunos asentían, otros no creían. Entonces claramente se empieza a ver en el libro de Hechos que empieza a menguar la cantidad de judíos que creían en el Señor. Y empieza a darse, a mermarse la aceptación del Evangelio. Estaban duros de corazón. Inclusive ya en Jerusalén, es decir, la gente estaba cerrada y el cristianismo o los que decían profesar de Jesús, que Jesús era el Salvador, el Mesías, eran tenidos por enemigos. Entonces se da de muchos a pocos. Voy a avanzar en la diapositiva. Si aún no es tiempo, me pegan el grito. Ahora la aceptación del Evangelio por parte de los gentiles. Entonces, aquí teníamos aceptación del Evangelio por parte de los judíos y ahora pasamos a la aceptación del Evangelio por parte de lo que serían los gentiles. Los gentiles, recuerdan, comenzamos con un hombre, Cornelio, y su casa. Aquí comenzamos con un hombre y su familia.
Era un centurión. Luego, en el capítulo 13-12, estamos viendo de un hombre. Hermanos, qué pena. Sí. ¿Se me fue el volumen a mí o para todos? No Hola, hola. Escuchando a Ander. ¿Es a mí o no sé si al resto de los hermanos? Yo aquí escucho a mi hermano, yo creo que fue a ti. Lo escuchamos bien. Aquí está escuchando bien. Acá estamos escuchando. Listo, qué pena. Yo veo que Ander habla y no nos llega audio a nosotros. Qué pena. Pero ahorita, sí, a mí sí se me fue el sonido de Ander, entonces no sé si de pronto- También. Sí, en 2 ocasiones, pero nuevamente regresa rápido. Ya. Puede ser. Listo, bro. Ahora sí le escucho de nuevo. Qué pena, Ya. qué pena meterme así. Tranquilo, tranquilo, Johncito. Puede ser el internet. Igual no te van a interrumpir porque la idea es que nos quede claro, ¿cierto? Y que aprendamos bien todo este tema. Bro, ¿me puede repetir desde las 7 de la noche entonces, por favor? Lo puede ver ahorita en YouTube. Listo, gracias. Entonces dice que en el 13-12, lo leo a favor de ustedes, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, ahora ya viene Cornelio, ahora un procónsul de la isla de Chipre. No sé si recuerdan dónde queda la isla de Chipre. Espero que ya lo tengan un poquito más claro en sus mentes. Y continúa ese proceso de crecimiento. El 13:48 se nos dice que los gentiles se regocijaban, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí pueden ir tomando nota. 13:48 lo voy a leer en favor de ustedes. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Recuerden, a mí me impactó mucho eso, y es que la palabra y lo que en cierto modo enseña Lucas es que tiene como, por decirlo así, como sinónimo crecimiento, avance. 17:4 dice, lo leo en favor de ustedes, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y aquí aparece algo y dice, y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, dice, no pocas. Entonces empezaron muchos gentiles a creer en Jesús. Personas con creencias diferentes de otros dioses, pensamientos sobre la resurrección, sobre gran variedad de temas. Ahora empezaron a decir, no, hay un hombre llamado Jesús que vino a la tierra y murió por mis pecados. Entonces, hombres piadosos creían, griegos creían esto, y también mujeres, dice que no poquitas creían también en el Evangelio. Y continuaba el Evangelio creciendo de una manera especial. Y llegamos al final del libro, a capítulo 28, versículo 28. Y ahí nos encontramos con este versículo. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y dice algo precioso. Y ellos oirán. Hermano y hermana, querido y querida, y ellos oirán. Ahí estamos nosotros. Al final del libro de Hechos, Lucas dice, nos narra esta parte y dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Entonces aquí aparece aceptación del evangelio, pero ahora es en crecimiento. De los judíos empieza a haber ese menguar en número de gente que creía,
pero en los gentiles empieza a crecer. Podríamos decir que en los judíos pasa de muchos a pocos. Ustedes pueden ver ahí en su hojita, tienen ahí aceptación del evangelio judío, y pueden hacer este dibujito, muchos a pocos, y los gentiles de pocos a muchos. Y entonces, este sería el libro de Hechos en panorama general. Un libro de movimiento, transiciones y avance. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no vamos a poder tomar pensamientos doctrinales o doctrina fundamental de la iglesia de un libro como Hechos, porque nos narra algo histórico, nos dice algo que está aconteciendo. Vea, hermanitos, yo me le paro aquí a usted un domingo y digo, hermanitos, ustedes tienen que, para ver que el poder de Dios está manifestado en ustedes tienen que verse como fuego aquí en la cabeza y hablar en lenguas. O ustedes, para poder demostrar el poder de Dios, ustedes tienen que sanar a un cojo. Pues déjeme decirle que en este momento estamos hablando de un libro que nos está diciendo cómo trascendió el evangelio, cómo pasó el evangelio, cómo los discípulos tuvieron un poder especial para tener un impacto en la sociedad del momento y que el evangelio crezca. No estoy queriendo decir con esto, alguien tiene un micrófono por allí prendido. Entonces, si lo encuentran. No estoy diciendo que el libro de Hechos no sirva como que tenga principios sobre la oración, sobre el evangelizar, sobre el poder, la llenura del Espíritu Santo, sobre un Dios que hace milagros, nuestro Dios que hace milagros físicos, espirituales. No estoy diciendo que no lo haga, pero no quiero que tomemos el libro como para decir que aquí hay este punto doctrinal. Y eso es clave, un libro de movimiento, transiciones y avance. ¿Con qué los quisiera dejar entonces en esta noche? Es con animarles a pensar un poco en la persecución, en qué pasaría si usted es perseguido al día de hoy. Si usted seguiría a Jesús, si pasa lo que pasaba aquí en Jerusalén y aparece, yo qué sé, el presidente de este país empieza a matar cristianos, solo un ejemplo. Y entonces se pone tan horrible la persecución que a usted le toca decidir si verdaderamente sí es hijo o no, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y entonces les animo a que nos evaluemos como cristianos. Dale, Ana. Ay, tan rápido, no estaba preparada. No, mentiras. No, que es muy importante lo que estás diciendo, porque no sé, pues, si conocen que hace unos más o menos 20 días la ONU sacó algo que se llama la lista negra de la ONU, donde ella le pide a los movimientos LGTB+ de todos los países que por favor miren en su país qué lugares, qué personajes políticos, qué espacios públicos no los aceptan o hablan mal de ellos o dicen que eso está mal, para que ellos le pasen una lista a la ONU y la ONU poder tomar cartas en el asunto.
Eso significa que si el día de mañana tocan a la puerta de la iglesia y nos dicen, venga, y ustedes no tienen pastores homosexuales y ustedes no aceptan el matrimonio homosexual, pues según la ONU ellos tendrían todo el derecho de hacernos la persecución, porque la perspectiva de género tiene que ser aceptada en el mundo. Entonces esa persecución de la que tú hablas es más cerca de lo que tal vez nosotros pensamos. Ténganlo muy presente, y es que eso va a tender a aumentar, pero no lo vean como algo triste, sino véanlo como el proceder de Dios. ¿Por qué les digo que esto es algo difícil de digerir? Porque estamos diciendo que Dios permitió la persecución a sus hijos. Permitió que alguien lo maltratara, lo apedrearan, le dijeran palabras de maldición, le golpearan a Pedro en la cárcel, a Pablo, a los discípulos. Estamos hablando que Dios soberano, que nos ama, permitió la persecución para la expansión del evangelio. No se asuste, Anderson, y cada uno de los que estamos aquí. Si Dios manda persecución, muerte, sangre, dolor, escupitazos, golpes a los cristianos, de este lado, estamos hablando de este lado del mundo, de Colombia, de Medellín, de aquí Bello, para que su evangelio crezca. No se asuste. Y sería lo mejor que desde la perspectiva de Dios podría pasar. Ese es nuestro Dios, un Dios que va más allá de la muerte y que nos lleva a pensar que el vivir es Cristo, pero que el morir es la mayor ganancia que alguien pudiera tener. Vamos a cerrar con una palabra de oración porque el tiempo se nos fue. En la próxima clase, yo pensé que esta lección la íbamos a pasar rápido, pero antes fue la más larga de todas. La próxima lección es la lección 7. En la lección 7 sí vamos a estar viendo ya la introducción de lo que es el capítulo 1 al capítulo 6. Y ya vamos a entrar un poquito más a ahondar en el contenido del libro de Hechos. Porque ya entendemos muchas cosas, ya entendemos un poco el mapa que nos quiere enseñar Lucas. Entonces van a ver que va a ser bien chévere entrar en puntos específicos. Entonces vamos a terminar con una palabra de oración. Bendito Jesús, por fe hemos creído que tu iglesia comenzó allá en Jerusalén, gracias a que tú moriste en la cruz y también resucitaste. Por fe hoy creemos que estás entre nosotros y que hiciste todo lo posible para que tu evangelio pasara de los judíos a nosotros los gentiles. Señor, que tu obrar ha sido perfecto y maravilloso. En esta noche quisiéramos primero agradecerte, Señor, por tenernos en cuenta en ese plan soberano y por haber permitido que el evangelio llegara hasta nosotros. Te agradecemos mucho, Señor Dios. Permítenos pues seguir aprendiendo de este libro de Hechos, yendo más profundo, para que podamos deleitarnos en las delicias de tu palabra. Oramos por esto pues en tu nombre. Amén.